Bueno, la pandemia a Claxo la obligó a fijar algunas prioridades en términos de los grandes temas de las ciencias sociales, a definir estratégicamente algunas prioridades con un propósito principal, que era visibilizar el aporte de las ciencias sociales en una situación como la de la pandemia. ¿Por qué digo esto? Porque recordarán que al inicio de la pandemia todo estaba muy centrado en las ciencias médicas, las ciencias naturales en general, y poco se hablaba de lo que nosotras desde las ciencias sociales podíamos aportar. Nosotros tomamos una decisión desde el punto de vista político, académico, estratégica, de visibilizar qué es lo que las ciencias sociales y las humanidades tenían para decir en este momento. Una de las primeras medidas, quizás antes de que se cumpliera un mes de la situación de pandemia, fue crear el observatorio de justamente los aportes de las ciencias sociales a una situación como esta. Y eso permitió visibilizar algunos temas que no estaban en ese momento en la discusión pública de los primeros meses de la pandemia, como por ejemplo la temática de los cuidados y la temática de la violencia basada en género. Poner el énfasis allí y decir, bueno, ahora que estamos, en otro contexto, que en la mayor parte del mundo se estaba teletrabajando, confinados, cuarentenados, ¿qué pasa con los cuidados? ¿Cuál es la situación en términos de cuidados que enfrentan los distintos hogares? Y allí encontramos algunos elementos, ¿verdad? Algunos elementos interesantes, como por ejemplo que la división sexual del trabajo que se da siempre en materia de cuidados y que eso, como sabemos, recae en las mujeres, se había incrementado en la pandemia, aumentó el trabajo de cuidados, pero no se distribuyó. Mayoritariamente quedó en manos de las mujeres. O en el tema de la violencia de género, que parecía un poco absurdo tomar medidas de cuarentena o medidas de confinamiento, que para muchas mujeres era prácticamente una condena a ser víctimas de violencia, porque viven con sus agresores y porque los dispositivos que funcionaban hasta ese momento de atención a esta problemática habían dejado de funcionar. Te pongo estos dos ejemplos simplemente para mostrar contribuciones de las ciencias sociales y también en mostrar cuál es el impacto social de una crisis como esta. No solamente el impacto en términos sanitarios, de salud, el número de muertos, número de enfermos, sino el impacto social. Mercado de trabajo, condiciones del trabajo, las nuevas condiciones del trabajo en el marco del confinamiento, etcétera. Y todo eso son aportes que nuestras disciplinas tienen para realizar en estos momentos. Claxo como institución en realidad estaba muy bien parada frente a esta situación porque siempre hemos trabajado y mucho por ser una red mundial, ¿verdad? Que tenemos centros en todo el mundo, hemos trabajado con herramientas de lo que hoy se llama la virtualidad. Tuvimos que incrementar esos dispositivos, mejorarlos y en definitiva terminó implicando un aumento, una multiplicación muy importante de las actividades, tanto de investigación como de docencia y principalmente de difusión del conocimiento. Y en esa difusión el énfasis, vuelvo a reiterar, estuvo ¿qué tenemos para decir las ciencias sociales y las humanidades en una situación tan crítica como esta? Creo que en general investigadores e investigadoras de nuestra región latinoamericana y caribeña tuvieron una capacidad muy importante de reacción y de readaptación a esas condiciones que se impusieron en 2020. Allí aparecieron nuevas estrategias basadas en dispositivos virtuales, en dispositivos que permitían continuar con las prácticas de investigación, con algunas de ellas, y se consolidaron, sí, algunas líneas de análisis. Todo lo que tenía que ver, con los impactos sociales de la pandemia en nuestras sociedades. Allí, por supuesto, que la gama de temas es muy amplio, pero aparecen algunos nudos críticos, ¿verdad? Este que mencionábamos vinculado a las cuestiones de género, con dos impactos fuertes, el de cuidado y el de violencia. Toda la temática también de las democracias y cómo se vieron afectadas por la pandemia y por las medidas de restricciones y seguridad, entre comillas, sanitarias que se impusieron, que en muchos casos eran un límite al ejercicio
ejercicio de la democracia y el ejercicio de la ciudadanía. Los temas de movimientos sociales y procesos de inestabilidad política a nivel regional. Recordemos, antes de la pandemia, América Latina y el Caribe en general estaban en las calles, estallidos sociales, Chile, Colombia, bueno, varios otros, que la pandemia implicó también una transformación o una modificación de esas condiciones, pero los procesos continuaban, las formas de protestas, las formas de reivindicación alternativas que se generaron, y todo eso se convirtió también en insumos o en temas concretos de investigación. Después los elementos vinculados a las migraciones, nuevamente, ¿verdad? Un tema clave en América Latina y un tema clave afectado, por supuesto, por la pandemia. La temática de la educación, todo lo que pasó en los distintos niveles de la educación, por supuesto en la educación terciaria también, la temática del trabajo con todas las modificaciones que vivimos en el campo de lo laboral, en las prácticas, en las condiciones, en los derechos de trabajadores, de trabajadoras, bueno, y un largo etcétera. Creo que hubo mucha creatividad para poder continuar con nuestras prácticas, y también desde Claxo supimos responder con convocatorias específicas pensadas con dispositivos virtuales para que se realizaran investigaciones sobre lo que estaba ocurriendo en esos momentos en nuestros países. El desafío, por supuesto, continúa, porque algunas de las prácticas que teníamos quizás previo a la pandemia se modificaron, pero sobre todo el desafío continúa porque no nos olvidemos que mucho antes de la pandemia América Latina y el Caribe es y sigue siendo la región más desigual del planeta, y las desigualdades sociales que afectamos siguen siendo el núcleo principal de nuestra preocupación. En el terreno de la acción concreta, cotidiana, política, académica, y en el terreno, por supuesto, de la investigación. Ese es como el gran paraguas, si tú quieres, de temas en torno a los que estamos trabajando y que creo que desafían a los y las investigadoras en nuestras disciplinas. A mí lo que más me preocupa, y me preocupa desde siempre, por supuesto en mi rol actual como directora de Claxo, pero también antes en mi rol como profesora aquí en esta casa de estudios y como investigadora de muchos años en esta facultad, que es, digamos, cómo trabajamos nuestras disciplinas, las ciencias sociales, en mi caso la sociología en particular, para que realmente tengan una capacidad de transformación social. Es decir, por supuesto, la generación de conocimiento, por supuesto, el avance en materia de investigación, pero todo eso con un propósito, con un fin específico, que es incidir en las transformaciones sociales. Claro, no cualquier transformación social, transformaciones sociales hacia, por ejemplo, la reducción o ojalá, la eliminación de las desigualdades sociales y de género en América Latina y el Caribe, hacia sociedades que sean más justas, más democráticas, más equitativas. Yo creo que allí está nuestro papel, en la capacidad de análisis, pero de generar análisis para la transformación social. Bueno, ese sin duda también es uno de los objetivos fundacionales de Claxo desde siempre, esa capacidad de generar distintas herramientas para contribuir a esa transformación. Y en estos momentos eso es más urgente que nunca, porque las consecuencias de estos 2 años y pico de pandemia evidentemente han profundizado las desigualdades y han vuelto situaciones que ya existían, ¿sí?, pero las han vuelto más dramáticas. Nuevamente, en el campo de género eso lo observamos muy claramente. Hay excelentes análisis que se han producido en estos tiempos que nos muestran las consecuencias directas sobre las vidas de las mujeres como resultado de los 2 años de pandemia. En el terreno de los cuidados, donde ya es alarmante lo que está ocurriendo, y en el terreno de la violencia, como dije antes también.